Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con mi compañero acá presente, Pérez Hernán y Johnny Oiro Iván, vamos a exponer el tema de taxonomía de Bloom. Para iniciar, sería bueno tener una idea o una definición de lo que es la taxonomía. La taxonomía consiste en una metodología que ¿qué es lo que hace? Permite organizar y jerarquizar una serie de procesos que nos permiten hacer un seguimiento de dichos procesos que tienen como fin poder visualizar el poder cumplir o ver que se cumplan uno o más objetivos específicos. La taxonomía puede ser aplicada a múltiples áreas, como ciencias u otras materias, pero también puede ser aplicada en la educación. Y ahí es donde entra indiscutiblemente lo que es la taxonomía de Bloom. Eh, Bien, Bloom lo que hace es aplicar esta metodología de la taxonomía, pero orientado, enfocado a los objetivos de una secuencia didáctica. Eh, en el año 1956, si no me equivoco, es donde él lanza esa primera versión de su taxonomía, que luego va a tener múltiples revisiones y cambios, bueno, no múltiples, sino un par a futuro. Como para iniciar en lo que es este concepto de taxonomía de Bloom, tenemos que hablar de las dimensiones, que acá mi compañero va a mencionar. Sí, existen tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra planificación para dar una buena clase. Las dimensiones son tres: la cognitiva, la afectiva y la psicomotora. La cognitiva se refiere más a la habilidad de pensar, del pensamiento, el conocimiento, todo lo que no física, sino que es más mental que va a tener que realizar el alumno. Y también hablamos sobre el dominio afectivo, ya que no somos máquinas, sino que somos personas y tenemos emociones. Se refiere más a la emoción, a las actitudes y los sentimientos. Sí, también, como dice mi compañero, afectivo, sentimientos, valores, todo el tema actitudinal. E inclusive las creencias también entran en el juego. Dominio psicomotor. Ya se requiere la habilidad manuales o prácticas que se necesitan para llevar a cabo una acción. Sí, habilidades manipulativas, de acción, de movimiento, de aplicación, acomodo con la ergonomía de los objetos. Luego tenemos los niveles que se representan en la taxonomía de Bloom, que son seis: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Normalmente estos niveles se representan más en el dominio cognitivo, Claro. eh, pero hablemos un poco más sobre los niveles. Va de acuerdo, como se podría decir, desde una forma más básica a más compleja. Por eso se dicen que son niveles. Primero está el conocimiento, que es el conocimiento previo o recordar o lo que eh, se sabe sobre una materia. Puede ser conceptos, ejemplos. Y luego llega la que sería la comprensión. Uno puede tener conocimiento, pero no sabe, puede tener una definición, pero no sabe qué significa esa definición. Puede saber, por ejemplo, una fórmula matemática, pero no sabe cómo se utiliza esa fórmula o para qué utilizarla, llevarla a cabo. O, o poner en un esquema ejemplos de la Claro, vida la cotidiana. comprensión se basa más en la interpretación del alumno de ese conocimiento y cómo puede llegar a darse una reestructuración cognitiva con respecto a ese conocimiento nuevo. Y la aplicación es ya con el con ese conocimiento y la comprensión previa, es la manera en cómo se va a aplicar. Puede ser a través de una actividad. Ahí recién aparece lo que sería la aplicación.
Lo que sería el análisis ya sería la separación de partes de un problema y ahí se podría hacer la similitud o el análisis de, por ejemplo, de lo que nosotros, por ejemplo, en las redes LAN o WAN, se podría hacer el análisis de qué es mejor o peor, cuáles son sus características, diferencias. Y luego tenemos la síntesis, que es ya un resumen de todo lo anterior, de la comprensión. Pueden ser palabras concretas que ya tienen el conocimiento de qué significa. Y luego tenemos la evaluación, ya sería una fórmula práctica de llevar a cabo si se produjo o no lo que nosotros deseamos transmitir. Claro, una vez puesta a prueba la aplicación y el análisis de ese nuevo conocimiento, podemos aplicar la evaluación y verificar si los resultados esperados están acordes a los objetivos planteados. Bien. Claro. Bien, posteriormente habíamos mencionado que desde el lanzamiento de la primera versión de la taxonomía de Bloom, esta misma pasó por diferentes cambios a lo largo de la época. ¿En dónde son más notorios esos cambios? En el planteo justamente de los objetivos a la hora de realizar una secuencia didáctica. Por ejemplo, acá en este cuadro comparativo podemos apreciar que tenemos la columna de categorías, donde se despliegan los distintos niveles de la taxonomía, que era conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar, sintetizar y, por último, evaluar. La última, bájale un poco. Sí. Esa es la última, solamente está en un orden diferente nomás. Estaba en un orden diferente, sí. Subirlo un poco. Sí, ahí. Bien, como dijimos, cuando se lanza la primera versión de la taxonomía de Bloom, esto consiste más en plantear los objetivos, pero no como verbos, sino como sustantivos. Se puede apreciar acá que, por ejemplo, no se usa la palabra comprender, se usa la palabra conocimiento a manera de sustantivo, al igual que comprensión, aplicación, análisis, evaluar. Esa gramática es la que va a ir cambiando con las diferentes revisiones posteriores. También yo personalmente asocio mucho a, por ejemplo, este primer nivel de conocimiento en la época donde Bloom planteó su taxonomía. No se refería tanto a este tipo de educación activa, sino a una educación más tradicional. ¿Por qué? Porque acá lo que te está obligando es a conocer algo que te están imponiendo, como antiguamente se planteaba al alumno como una tabla rasa en blanco donde se plasmaban los objetivos. Eso podemos ver en la revisión del 2000-2001 de Anderson, cómo cambia. ¿Por qué? Porque ya no es más conocer, ahora es recordar. Y ahí es donde vemos ese cambio de lo tradicional a lo moderno activo, que ya no tiene al alumno como una hoja en blanco, sino que tiene en cuenta los conocimientos previos para que justamente puedan chocar con esos conocimientos nuevos y ver si se genera una reestructuración cognitiva. Bien. Y por último tenemos la revisión, pero ya en una era más actual, más que nada orientado a la aplicación de la era digital. Básicamente acá
no se modifica tanto lo que es un aprendizaje activo, sino que se modifica a la forma en la que se plantea ese objetivo. Acá ya no es tanto recordar, sino que se utiliza más palabras orientadas a la tecnología, como puede ser búsqueda, googlear. Si tenemos que hacer un gráfico o un dibujo a mano, anteriormente era a mano, ahora ya no es dibujar, ahora es graficar, ahora, claro, es diseñar, por ejemplo. Entonces, la gran estructura de lo que cambia de esos objetivos en la era digital es eso, esa gramática a la hora de plantear los objetivos, pero adaptado a medios tecnológicos modernos. Bien, bájale ahí, sí. Bien. Habiendo diferenciado a partir del lanzamiento original de la taxonomía de Bloom y esas dos revisiones, nosotros hicimos ciertos cambios a nuestra planificación previa en los contenidos y en los objetivos. Bájale. Esta es la parte donde cambió nuestra planificación. En los cambios objetivos específicos, previamente, o sea, no solo modificamos la parte de los verbos, sino que también especificamos en qué dominio y en qué nivel de la taxonomía creemos que está cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, en identificar, a la hora de nosotros aplicar el verbo identificar, asociamos con que está en un dominio cognitivo y está en un nivel de la taxonomía de nivel conocimiento. Así también el siguiente objetivo sería discutir. Discutir ya implica un dominio más afectivo y bueno, dependiendo también del resto de la oración, porque dice discutir cuáles están siendo aplicadas ahora mismo. O sea, nosotros asociamos el discutir, el debatir dentro de un curso a un dominio afectivo, pero también justamente analizar cuáles están siendo aplicadas ahora mismo. Así también como esbozar un croquis, esbozar, que se refiere a realizar un dibujo o graficar, lo asociamos al dominio psicomotor, el movimiento, y también al nivel de aplicación. Clasificar, nosotros lo relacionamos al dominio cognitivo y también al nivel de análisis de la taxonomía. Hipotetizar qué tipo de tecnologías es más eficientes, en dominio cognitivo, nivel de análisis, y finalmente concluir entre todo el grupo cuáles fueron las opiniones. Acá nosotros no consideramos que esta conclusión sea como tan formal, sino que es más una discusión grupal, más casual. Por eso lo tenemos como dominio afectivo. Pero también sirve para evaluar cuáles de los resultados u opiniones son más factibles o más coincidentes con los resultados que se esperan, digamos. Entonces, por eso seleccionamos el nivel de evaluación de la taxonomía. Bájale. Luego, los contenidos, si bien empezamos con los conceptuales y los procedimentales, los conceptuales no hubo un cambio tan significativo, pero le pusimos conceptos y características de las topologías de redes estrella, estrella extendida, bus, anillo, doble anillo, malla, malla compleja y árbol. Los tipos de topologías que existen, los conceptos y las características que vamos a estar desarrollando, las funciones y tipos de componentes básicos de una red cableada, ahí lo que entra en la suite, el router, los cables, las tarjetas, red, etc. Y la clasificación de las redes.
según su alcance. Y luego los procedimentales, ¿cómo vamos a proceder para que se lleve a cabo ese conocimiento? El conocimiento va a ser Sí, mediante la... acá te interrumpo un Sí, momento. Acá hay un cambio importante con respecto a nuestra versión de la planificación anterior, porque nosotros en los procedimentales habíamos puesto verbos. Y siguiendo el contenido de la taxonomía de Bloom, nos indican que en los contenidos procedimentales no debemos colocar verbos, sino que sustantivos. Entonces, acá hay unos cambios importantes, por ejemplo, antes estaba identificar, pero ahora está la identificación. Antes estaba diseñar, pero ahora está diseño y representación, y así con los demás. Entonces, como para remarcar ahí un punto, ese es un cambio sustancial que se hizo a la hora de plantear esos contenidos. sí, mediante la identificación y la comparación, el diseño y representación de esquemas, construcción de una red simple, ya se llama la práctica, Cisco Packet, verificación y conectividad si está funcionando, básico de una red simulada. Y las actitudinales, no hubo tantos cambios, si bien creo que lo extendimos un poco más, nada más, para que sea un poco más entendible. Disposición para el trabajo colaborativo durante la actividad grupal, valoración responsable de uso de simulaciones como herramientas de aprendizaje tecnológico, participación activa, respetuosa, comprometida en las actividades del aula, mostrando iniciativa y responsabilidad. Sí, como para cerrar, lo único que tiene que estar en verbos en infinitivo serían los contenidos específicos a corto plazo. No, perdón, los objetivos específicos que son a corto plazo. Pero todo lo que son contenidos conceptuales, actitudinales, tienen que estar representados por sustantivos tales cuales como valoración, participación. Ese es un error que nosotros cometimos en nuestra versión anterior. Creo que en la actitudinal también estaban con verbos y después el profesor nos remarcó, entonces eso fue un cambio. Bien, estamos.